Buenas noches, hermanos. Gracias por la oportunidad, Padre Marcos, de poder compartir este tema con ustedes. Ah, Segundito, ok. El tema que vamos a hablar o manejar el día de hoy es el culto a la Virgen María y a los santos. ¿Y por qué este tema dentro del ramo de la apologética? Dentro del ramo de la apologética, como ya se ha visto en las últimas tres clases o que se ha comentado, la apologética obviamente es el conocimiento y defensa de nuestra fe. Y para poder, se oye mal decir defendernos o pelear con nuestros hermanos cristianos no católicos, ¿verdad? Pero la apologética no es en sí para pelear, sino es en sí para poder dar bases y explicar, especialmente bíblicamente, por qué decimos lo que decimos y por qué creemos lo que creemos. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que siempre somos cuestionados como católicos, cristianos católicos, es ¿por qué la Virgen? ¿Por qué los santos? ¿Por qué las imágenes? Y en este caso es porque ellos se basan en ciertas citas bíblicas, como bien se dice, como bien decía el padre Matuli, el tomar un versículo no quiere decir que están hablando de toda la verdad. Y vamos a enfocarnos, les voy a pedir por favor a todos los que están compartiendo el tema con nosotros, que están recibiendo el tema, que por favor, si tienen la Biblia a la mano, porque la vamos a trabajar por estos lapsos de hora y media, hora 45 minutos de estudio, les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano y si hay alguien que tenga, eh, por ejemplo, Uh, uno de los partes de la clase la voy a dar del libro de diálogo con los protestantes. Vamos a dar unos puntos de ahí. Por acá tengo una Biblia de la Reina Valera, Biblia protestante que usa el 90% de nuestros hermanos cristianos no católicos. Por acá de los testigos de Jehová, tengo de los mormones, tengo alrededor de 27 Biblias por acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanto van a decir algunos? Porque pues hay que tener, para poder dar respuesta, pues hay que usar la lectura que ellos utilizan. Entonces, en este caso, vayámonos todos, por favor, si pueden, por lo menos anotar, no con esto quiere decir que tenemos que estar buscando las citas bíblicas. Si las pueden buscar, perfecto, pero me gustaría que busquemos todos juntos Juan 14:6, que es una de las citas favoritas para ellos decir que no ocupamos a María, que no ocupamos a los santos, que no ocupamos a nadie más que a Cristo nuestro Señor. Entonces, yo lo voy a leer acá de la Biblia Reina Valera eh, para ver qué ellos ven, qué ellos aprenden, qué ellos dicen, ¿verdad? Entonces, si alguien la tiene y me puede ayudar también, porque me gustaría que hubiera un poquito de interacción si es posible, si no, no se preocupe. Ok, uh, vuelvo y repito, Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es una cita bíblica que los hermanos cristianos no católicos utilizan especialmente para atacarnos y decir, ustedes los católicos adoran a la Virgen, ustedes adoran a los santos, ustedes, ¿por qué piden a alguien más intercesión? Si la palabra de Dios nos dice, especialmente Jesús en Juan 14:6, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Pues bien, para poder dar uh, vamos a buscar otra cita si pueden. Segunda de Juan, capítulo 9, versículo 10. Voy a buscarlo aquí rápido. Uh, Segunda de Juan, capítulo 9, versículo 10. No, perdón. Segunda de Juan solamente tiene un libro. ¿Ok? Entonces es versículo 9 y versículo 10. Perdón. Dice así. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que se persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido.
Ellos utilizan estas dos citas para decir, si Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él, ¿por qué tenemos que escuchar otras doctrinas? Ellos dicen, la Iglesia Católica tiene su doctrina, tiene su catequesis, y la pregunta es, ¿ellos tampoco tienen doctrina? Claro que tienen sus doctrinas, ¿verdad? Y desafortunadamente no es la doctrina que Cristo nos enseñó. Ah, vayamos, para poder entender esta parte que ellos dicen, hay que irnos al versículo, leíamos ahorita, Juan 14:6. Vámonos, si pueden, por favor, a Juan 14:1, que es donde está la explicación de por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan, ¿Quiere que la lea? sí, por favor, si la tienen, sí, por favor. Es Evangelio según San Juan 14:1, ¿verdad? 14:1, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En Pongan la atención casa en de... esto. No se turben. ¿Qué significa no se turben? No se preocupen, no tengan miedo, ¿verdad? No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él es Dios hecho hombre, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Que Él es el camino, o sea, que tenemos que seguir el camino que Él nos muestra para poder llegar al Padre, que Él es la verdad. ¿Por qué? Porque Él no viene a decirnos ninguna mentira, ¿verdad? ¿Y por qué la vida? Porque si no es a través de Él, en las enseñanzas que Él nos deja, en lo que Él nos dice, porque cambiamos o porque hay personas, especialmente en Estados Unidos, que hay más de 47,000 eh, iglesias registradas cristianas no católicas, en este caso, ¿por qué tener una doctrina diferente? ¿Por qué manejar o señalar o apuntar y querer hacer lo que ellos dicen y no hacer lo que Dios manda? En este caso, Jesús, ¿verdad? Entonces, para poder entender esto, cuando ellos dicen que nosotros, a través del culto a la Virgen o del culto a los santos, los estamos adorando. Y hay que entender que hay diferentes tipos de cultos. Por eso les mostré ahorita el libro de diálogo con los protestantes en el capítulo 9, que viene siendo la página 79, si alguien lo tiene, dice lo siguiente. Dice, a veces se oye decir que ¿para qué sirven las velas y las veladoras? ¿Por qué ustedes adoran a los santos? Porque son unos idólatras, porque adoran las imágenes. Entonces, ahí están haciendo un juicio y Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados, ¿verdad? Primero, pero eso ya es otro tema. Dice, nociones generales. Antes que nada, vamos a aclarar términos y conceptos generales que se refieren al culto. Culto es el conjunto de actos que se tributa un mensaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hacer un culto no significa necesariamente que estamos en adoración a alguien, a algo o alguna cosa. Perdón, a alguien, a algo o a un animal en este caso también. Dice, culto privado se llama privado porque es realizado por gente particular en un caso. Dice culto público, que es realizado por una comunidad como tal. Y el culto civil, que es dirigido a todo lo que está relacionado con la humanidad, la patria, grupo social o familia. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora hay que entender la parte del culto religioso. En el culto religioso está dirigido a Dios y a las personas o cosas que son relacionadas con Dios, como por ejemplo la cruz, las imágenes, a los ángeles, los santos, o sea, pero una cosa es un culto a y otra cosa es adoración. En el caso de la adoración, que viene siendo la tría, es el culto que se le da solamente a Dios. La adoración es solamente a Dios. Y para nosotros como cristianos católicos, la Virgen, los santos, no son Dios, ¿verdad? Entonces dice, el culto a la tría o adoración es el culto que se debe solamente a Dios, porque solamente Dios es principio y fin de todo lo que existe.
Ahora, lo que es el culto a la dulia o veneración es el culto que se le da a los ángeles, a los santos. Venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa respetar y honrar por algún motivo especial. Ahorita más adelante nos vamos a ir a las citas bíblicas donde tanto las cartas de Pablo, a incluso Jesús nos habla por qué tenemos que llegar a la santidad y quiénes son esos santos que son los del ejemplo de nuestra fe, ¿verdad? Y tenemos el culto o la de hiperdulia o veneración especial. ¿Cuál es el culto de la hiperdulia? Es el culto que se le da solamente a la Virgen María en este caso, por ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Por esta razón, María tiene un lugar especial sobre todos, incluso sobre los ángeles y los santos. Eh, por eso lo encontramos allá en Lucas 1:48, donde dice, de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, ¿verdad? Dichosa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice el culto dentro de la Biblia, lo que es la adoración. Si nos vamos, por favor, a Mateo 4:10, si alguien lo tiene ahí a la mano, no sé si la hermana Carla lo puede leer. Ah, Mateo 4:10. Yo lo tengo. Ok, gracias. Dice, entonces Jesús le dijo, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Entonces, ¿a quién solamente le tenemos que dar el culto de oración? Solamente a Dios. Cuando los hermanos cristianos no católicos dicen que nosotros damos adoración a los santos o a la Virgen, es porque ellos usan ciertas citas bíblicas, en este caso Éxodo 24, que ahorita más adelante vamos a hablar en cuestión de esa parte de las imágenes, ¿verdad? Pero por qué utilizan esas citas? Para hacernos creer o entender que porque tienen la palabra de Dios están hablando con verdad y con autoridad. Pero ahorita ya cuando profundicemos en todas esas citas, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que no es así, ¿verdad? Entonces, vayamos ahora como les decía ahorita, si tienen las Biblias en la mano, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Nos vamos, por favor, a Juan 14:1, que ya lo leímos. Ahora vayamos primero a Primera de Corintios 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué nos invita Pablo en este caso? Eh, eh, ¿Qué es lo que nos dice Pablo con respecto a lo que tenemos que hacer para poder llegar a la santidad, ¿verdad? Eh, Es Primera de Corintios, no, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Gracias, Carla. lo tengo. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Sean mis imitadores como Él lo es o sea, como Pablo lo es de Cristo. ¿En qué forma tenemos que imitar en este caso a Pablo? ¿Qué dijo Cristo? Para que todos sean santos como tú y yo somos santos, ¿verdad? Entonces, tratar de ser imitadores, en este caso Pablo se está poniendo como ejemplo para poder llegar a esa santidad. Ahora vayámonos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. ¿Sigo? Ah, lo puede repetir una vez más, pero fíjense, por favor, en las puntuaciones. Una vez más, por favor. Ya saben cómo tienen que imitarnos, Ya pues saben no, cómo tiene que invitarnos, ¿verdad? pues O sea, no tenemos que vivimos, imitar. ujú, pues no vivimos sin control ni regla Pues mientras no estuvimos vivimos sin entre control ustedes, ni ni regla reglas mientras estuvimos con ustedes. O entre sea, ustedes.
Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitar. ¿Imitar a qué? A poder llegar a esa santidad. Ahora, por favor, vayamos a Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Lo tengo. ¿Ya? Adelante, por Sí. favor. Pero al tener a Cristo consideré todas mis ventajas como cosas negativas. ¿Prosigo? Sí, y Más aún, ciertamente. más aún, todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Mientras trato de ganar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Poder llegar a Él, poder llegar a lo que Él nos ofrece, ¿verdad? Ujú. Ser imitadores, llegar a esa parte de la santidad. Vayámonos a Hebreos 13:7, por favor. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Miren cómo llegaron, cómo dejaron, cómo, Sí, cómo lo- dejaron esta vida e imiten su fe. cómo dejaron esta vida. Jesús cuando nos dice, sean santos como el Padre y yo lo somos, tenemos que renunciar ¿a qué tenemos que renunciar? A todo aquello que nos pueda alejar de Él, a todo aquello que nos viene a través de la tentación, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a esa parte de la santidad, tenemos que liberarnos, soltarnos, alejarnos y podernos acercar. Ahora ahí mismo, vayámonos un poquito atrás en Hebreos 6, Hebreos 6:12, que nos habla de cómo podemos heredar esas promesas. Hebreos 6:12. No seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Heredan las promesas. O sea, tenemos que perseverar. Si no perseveramos en este camino, no podemos llegar a esa santidad, ¿verdad? Ahora vayámonos a 1 de Timoteo 1:16. 1 de Timoteo 1:16, por favor. La tengo. ¿Ok? Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la generosidad de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. O sea, cuando leemos las cartas de Pablo, ¿cómo decimos? Según San Pablo, ¿verdad? Todas esas citas que estamos ahorita revisando, también la tienen ellos en la Reina Valera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otras citas que no las tienen porque desafortunadamente después del año 1830 quitaron 7 libros. Y en esos libros hay, en las cartas, en ciertas partes de esos libros hablan de esos santos que tenemos que orar, que tenemos que pedir, que tenemos que buscar, ¿verdad? Ahora veamos cómo Jesús nos invita a que podamos llegar a esa santidad. Si nos podemos acercar a Mateo 5:16, por favor. Veamos lo que nos dice Mateo 5:16. Mateo, ¿qué perdón? 5:16. Brille así vuestra luz delante de los hombres, perdón, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, Brille fíjense, así vuestra luz delante de los hombres, brilla para que así, vean, brilla así vuestra luz
delante de los hombres. ¿Y de qué luz está hablando? ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo, ¿verdad? Entonces, Sí. brilla sí entre los hombres. Adelante, por favor, Carla. para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser ejemplo, en este caso, los santos han sido que ejemplo, por eso tenemos esa veneración. Vuelvo y repito lo que significa la palabra veneración. Una vez más, es el culto que se dará a los ángeles y santos. Venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa respetar y honrar por algún motivo especial. ¿Cuál es ese motivo especial? Esa enseñanza, ese caminar, eso que ellos dejaron de hacer, eso que ellos heredaron, eso que nos da esa seguridad de que lo podemos lograr, de que podemos llegar, de que podemos voltearlos a ver, no en adoración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente muchos hermanos cristianos no católicos, incluso muchos católicos se han dejado por ignorancia porque de repente llegan por ahí. ¿Alguien me puede buscar, por favor, Éxodos 24? Éxodos No te harás, 24. En Éxodos 24, ellos utilizan mucho esta cita para hacernos entender que nosotros estamos adorando. ¿Ya lo tienen? sí, Ujú. Adelante, por favor. no te harás escultura ni imagen alguna de lo que haya arriba en Imagínense, los per- cielos. perdón, Carla, perdón que la interrumpa. Imagínense que llega un hermano de usted, un familiar, un amigo, un amigo, un compañero de trabajo, y se da cuenta que en su casa, ahorita los que alcanzo a ver ahorita en la pantalla, levanten la mano los que tienen a la Virgen María en su casa. ¿Me pueden mandar su dirección para ir a visitarla? ¿La tienen en su casa, a María? Oh, Oh, pues, no, no, Sí, con la mucho imagen. Tenemos pues, que la, la la imagen. imagen. la Ahí imagen. es por eso que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Hay que entender en ese juego de palabras cómo fácilmente podemos caer en esos detalles, porque si decimos que tenemos a María, pues yo también quisiera ir a verla, ¿verdad? Estar en su presencia. Pero en este caso, esa es la imagen de Mamá María, ¿verdad? Entonces, y cuando, imagínense, le comentaba ahorita a Carla que llega un familiar o alguien a la casa de cualquiera de nosotros y nos dice, ¿por qué tienes esa imagen ahí? ¿Qué no sabes tú que en tu Biblia, y nos hacen sacar nuestra Biblia? Porque a mí me pasó en alguna ocasión, nos hacen sacar de nuestra Biblia y nos hacen leer Éxodo 24, que estaba leyendo Carla. Si lo puede leer una vez más, Carla, por favor. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que haya arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y lo continúa diciendo. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que Hasta castiga ahí, la hasta ahí. iniquidad. Fíjense cómo dice, ¿qué hacen los católicos cuando van a la iglesia? ¿No se ponen de rodillas delante de la imagen de María o delante de la imagen de los santos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen? Son unos idólatras, le hacen culto a los santos, a la Virgen, se arrodillan delante de ella. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo pedí que leyeran Éxodo 24, que es lo que ellos nos piden leer a nosotros. Pero cuando no tenemos, como decía el padre Marcos hace unos minutos, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la profundización de la palabra de Dios y nomás nos hacen leer Éxodo 24, ¿por qué nomás nos hacen leer esa parte de Éxodo 25? ¿Por qué no nos leen el 3, el 2, el 1 y el 6? O sea, del 1 al 6. Si pueden
quien pueda leerme a partir del versículo 1 para poder entender por qué Dios estaba pidiendo lo que estaba pidiendo y no quería que lo hiciéramos. Si alguien me puede leer, por favor, Éxodo 20, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Sí. Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, ¿Que te del ha sacado lugar de de dónde, perdón? esclavitud, ¿Que te ha sacado de dónde, perdón? Del país de Egipto. Del país de la esclavitud. ¿Por qué Ajá. empieza diciendo esto? Porque el pueblo judío, el pueblo en este caso hebreo, el pueblo de Israel, estaban por más de 430 años como esclavos o prisioneros en esas tierras de Egipto. ¿Qué había en Egipto? ¿Qué había en Egipto comparado con ellos como hebreos? ¿Qué es lo que los egipcios tenían y que no tenían los hebreos? ¿Sabe Eran alguien? politeístas. ¿Eh? Los Eran hebreos eran politeístas. monoteístas, ¿verdad? Que tenían un solo Dios. Eran Paganos. los egipcios, perdón, tenían muchos Politeístas. muchos dioses, los mayas, los incas, los aztecas y muchas otras culturas alrededor del mundo entero tienen muchos o tenían muchos dioses. Por eso dice, por eso dice Dios, empieza diciendo, yo soy Yahvé tu Dios. En las Biblias de los hermanos cristianos no católicos dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. ¿Y qué dice el versículo 2? Yo soy Yahvé, el 3, ¿no? No, el 2. El 2. Bueno, empieza otra vez y continúe, por favor. El 1. Ok. Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, quien te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el problema, que nunca nos leen el 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahí empieza diciendo, no te haga, lo continúa, por favor, el 4. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento en este caso? Que no tengas otros dioses antes que Él. O sea, que Él es el único El único. Dios. No hay otros dioses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos dicen que nosotros tenemos las imágenes y nos postramos y las veneramos, piensan que estamos haciendo en este caso un acto de adoración. ¿Quiénes son los que creen que María o otros santos o los santos son dioses? Ellos, no nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, vayámonos a ver qué es lo que Dios en realidad prohíbe, explicando lo que estábamos hablando ahorita aquí, en este caso de Éxodo 20. Vayámonos a Deuteronomio 7:25, por favor. Estamos en Éxodo, después está Levítico, Números y luego Deuteronomio. Dice en capítulo 7, versículo 25. Si alguien lo puede leer, por favor. Lo leo. Sí. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición, como ello es maldición. Una vez más, solamente las primeras 3 o 4 palabras del primer versículo. Una vez más, por favor, Zipacli. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses, ¿De sus qué? dioses, ¿De sus qué? dioses, O sea, que no tenemos que tener otros dioses. dioses. Las imágenes de dioses, no dice las imágenes de los santos, no dice las imágenes de las fotografías o de los billetes o de algo más, dice de otros dioses, ¿verdad? Y ahora, si podemos ir por favor a Levítico 19, capítulo 19, versículo 4. Levítico 19, capítulo 19, versículo 4, por favor.
¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Vuelvan Vale. hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Una vez más, por favor. No se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo Entonces, ¿qué soy son los Yahvé ídolos? y dioses. Alex ¿Qué fundido. son los ídolos? Son dioses, ¿verdad? Dioses fundidos, o sea, de imágenes de dioses, que no seamos idólatras. Nosotros como católicos, como cristianos católicos, no somos idólatras. ¿Por qué? Porque para nosotros ni María ni los santos son dioses, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en claro, ahora vayamos a entender si podemos o no venerar a los santos, si podemos o no venerar a María, si podemos o no tener esa relación que solamente la podemos, obviamente, tener con ellos, ¿verdad? Antes de avanzar un poquito más, me gustaría que checáramos un par de citas más, si está bien con ustedes. ¿Estamos bien? ¿Alguien ya están preparando preguntas ahorita para... Ya. Sí, perfecto. Entonces, vayamos a ver qué nos dice Apocalipsis con respecto de los santos. ¿Qué les parece? Porque Apocalipsis obviamente sabemos que es el último libro de la Biblia, entonces los invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11, por favor. Ok. Apocalipsis 6. Ya. ¿Ya lo tienen? Ya. Sí. Les dije del 9 al 11. 9 al 11. Ok, perfecto. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí, ¿Quién? Y ¿Qué? quien cantan un guste. cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblos y naciones. ¿De quién están Y has hablando ahí? hecho ¿De quién están hablando ahí? de Cristo. De De Jesús. Cristo, ¿verdad? De Jesús. Muy bien, adelante, por favor. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. La visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Eran miradas miriadas de miriadas y millares de millares y decían con voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra, del mar y todo lo que hay en ello, respondían al que está sentado en el trono y al Cordero. Alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes decían amén y los ancianos se postraron para adorar. Y los ancianos se postraron Para para adorar. adorar. Muy bien. Entonces ahora vayámonos a Hebreos 12. Una vez más. Hebreos 12. Ahorita lo vimos parte de Hebreos, pero regresemos a Hebreos 12 del 22 al 23. Donde el Señor nos dice que estamos llamados a esa santidad, ¿verdad? Perdón, Hebreos 12 y los versículos. 22 y 23, por favor. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Yo no tengo. Ok, adelante, por favor. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miradas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, ¿Quiénes son los espíritus de los justos llegados a la perfección? los santos. Los santos, ¿verdad? Entonces, ahora vayamos una vez más a Apocalipsis, Apocalipsis 5:8.
donde vamos a encontrar la oración de esos santos que ya están en esa santidad, ¿verdad? Que ya están en presencia de Dios. Una vez más, Apocalipsis 5:8. Estoy lista. Sí, adelante, por favor. Sí. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las Ahora oraciones vamos a de ver los qué santos. son el perfume. Una vez más, ¿qué es el perfume? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. ¿Podemos pedir a los santos? ¿Sí o no? Sí. Por qué podemos pedir a los santos? ¿Qué hay en esas, qué tienen esas personas que ya llegaron a esa santidad que los demás no tienen? Miren, no sé si se acuerden por allá en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, si alguien lo puede buscar, por favor. Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo del 20 al 21, donde creo que era el profeta Eliseo. Creo que era Eliseo, donde él ya había muerto. Y Y tocó por los ejemplo, cestos. ahorita aquí en Utah acabamos de tener, bueno, todavía se están llevando ciertas reliquias de el beato a Carlos Acuti, ¿sí? Acutis. Ujú. Ajá, o hace poquito trajeron las reliquias del Padre Pío, entonces, del Santo Padre Pío. Entonces, ¿tienen esas reliquias poder? Veamos qué dice Segunda de Reyes 13, creo que es del 20 al 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ujú. Sí, Sí. adelante. Del 13 al 20-21. Capítulo 13, versículo del 20 al 21. Sí, Natalia. Ay, no lo veo. Lo tengo. Carla, Eliseo adelante. murió y Dale, fue dale. enterrado. Bandas de moabitas penetraban en el país. Una vez más, ¿lo puedes empezar para escuchar quién fue el que estaba enterrado? Eliseo. Eliseo, ok. Eliseo murió y fue enterrado. Ajá. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Cobró vida y se puso en pie. ¿Por qué cobró vida? Porque tocó Porque, el cuerpo de Eliseo, porque los tocó el huesos. cuerpo de Eliseo Ujú. y obviamente Eliseo, en esa búsqueda de servir y agradar a Dios, llegó a la santidad, ¿verdad? Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 y 12. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos habla de cómo Pablo, aunque no estuviera él, seguía haciendo milagros. Ok, busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 y 12, por favor. 11 y 12. Ajá, por favor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Ok, una pregunta. ¿Quién es el que obraba? Dios. Entonces los santos no son los que hacen milagros. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Porque luego, ahorita vamos a explicar mejor eso. Nomás quería llegar a estos dos puntos, a Eliseo, porque no me acordaba quién era, Eliseo, y en este caso Pablo. Una vez más, por favor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. ¿Y estaba Pablo presente? No, No. ¿Pero quién era el que obraba? Dios. Dios. Ok, muy bien. Teniendo eso en cuenta, en consideración, vamos a entender algo. Desafortunadamente, como buenos católicos, creemos
que si le pedimos a un santo, el santo, o en este caso a María, ella o él o ellos nos van a hacer el milagro, ¿verdad? Y tenemos que entender algo. Como veneración, le pedimos que sean parte de nuestras oraciones para que sean llevadas a quién? A Dios como A Dios nuestro intercesión, ¿no? Señor en su presencia, ¿verdad? Que es lo que veíamos ahorita en Apocalipsis 5:8, donde los que son las oraciones que los santos presentan a Dios. Por eso les pedimos a los santos que nos ayuden a que nuestras peticiones puedan llegar a. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los hermanos cristianos no católicos dicen que el único que puede interceder entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Interceder. Vamos a ver por qué dicen ellos eso. Me buscan, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y ahorita unos minutos más vamos a tomar un pequeño break para hacer preguntas, pero quiero que toquemos esta cita y ya vamos a pasar algunas preguntas y respuestas. ¿Ok? Adelante. ¿Quién lo tiene? Yo. Perdón, Carla. dijo primero Timoteo. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Gracias. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ok, Tal es el entonces, testimonio dado en su tiempo oportuno. ok, esta es la cita que los hermanos cristianos no católicos siempre utilizan. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Por qué le piden a María? ¿Por qué le piden a los santos? Si el único que puede el único mediador es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no entienden lo que significa la palabra mediador. Porque ahí nosotros cuando utilizamos la intercesión de María y de los santos, es intercesión, no una mediación. ¿Ok? Entonces, casualmente, ellos nos leen Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, pero nunca nos leen el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces, Carla, por favor, puede empezar desde el versículo 1, por favor. Adelante. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por Hasta los ahí, reyes. hasta ahí. Por una vez más puede empezar, pero léame despacio y vamos a ir explicando palabra por palabra. Una vez más, Ok. por favor. Ante todo, recomiendo Recomiendo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que él recomienda. ¿Y qué es lo que nos recomienda? Adelante. que se hagan plegarias, Que se hagan plegarias, o sea, peticiones. Adelante. oraciones, Que oremos unos por otros, ¿verdad? súplicas Súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. por todos los hombres, y no más por todos los hombres, No, por los reyes y o por sea, todos los, gobernantes, ajá, y por todos los constituidos en autoridad todos los que están a cargo de cualquier autoridad, ya sea gobierno, leyes, lo que sea, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, para que podamos tener una vida tranquila y apacible. Pongan con atención en toda esto, piedad y dignidad. con toda piedad y dignidad. Hace 6 años me operaron a mi esposa en California y estábamos en ese momento, y nosotros estamos aquí en Utah, y en esa ocasión habíamos ido a un congreso de educación religiosa allá en Anaheim. Se me enferma de una, ¿qué era? Ay, se me olvidó el nombre, le tuvieron que sacar la vesícula, era la vesícula. El caso de que se me pone muy grave, la llevo al hospital y no me la podían operar ese día porque era demasiada la infección. Llego a la casa de la prima de ella que vivía a una cuadra eh, del hospital, vivía exactamente atrás del hospital donde ella estaba hospitalizada en Torrance, California. Y antes de llegar a la casa de ella me paré en una iglesia y pues estaba cerrada. Yo sabía que dónde más o menos estaba el Santísimo y a un lado por la parte de afuera estaba una imagen de María. Y pues de rodillas pidiéndole al Señor y pidiéndole a Mamá María que llevara mis oraciones, ¿verdad? Por la salud de mi esposa para que la pudieran operar en esa ocasión. Y
porque estaba pasando por un momento muy crítico. Estaba en un hospital donde era un área de mujeres y como hombre no podía estar dentro del hospital y la tenían que estar atendiendo. O sea, yo después de las 9 de la noche ya no me dejaban. La primera y la segunda noche me tuve que meter debajo de la cama a esconderme para que poderme quedar un poquito más tarde hasta que se daban cuenta las enfermeras y me decían, hey, no, después de las 9, you cannot be here, get out of here. Me sacaban, ¿verdad? Corriendo de ahí. Bueno, para no hacer la historia tan larga, llegó después de ir a pedir al Señor y a nuestra mamá María, llego a la casa de esta prima, que casualmente son de la iglesia evangélica bautista. Y me dicen, ¿de dónde vienes? Y le digo, vengo ahorita de pedir a mamá María que le he dicho que fue lo que les acabo de contar, que fui a la iglesia y adelante María le pedí por mi esposa, ¿no? Y me dice, ¿por qué le pides a María? Si el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y no sé, en ese momento me puse había gente, al momento de ser atacado, y especialmente porque me estaban atacando a mamá María, le digo, hoy en la mañana te pedí que oraras por mi esposa. ¿Oraste por ella? Sí. ¿Le pediste a Dios? Sí. Entonces, ¿por qué tú sí puedes intervenir entre Dios y mí por mi esposa y mamá María no? Me dice, porque el único que puede mediar es Cristo. Y yo le pedí a Cristo. Digo, ok, está bien. Le digo, tú me estás leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Y ahí mismo le dice que sacara la Biblia, estaba toda la familia de ella. No sé, me sentí medio, ¿verdad? Al sentirme atacado, pero no por hacerlo por sino para que entendiera el por qué. Le digo, si tú sí puedes pedir, ¿por qué mamá María? Y después me dice, pero es que ella está muerta. Y le digo, ¿Dios es un Dios de vivos o es un Dios de muertos? Si sabemos que Dios es un Dios de vivos, María no está muerta, ¿verdad? Está en presencia del Señor y después, ahorita vamos a llegar a esa parte cuando lleguen. Pero ¿qué les parece si hasta aquí tomamos unos minutos no sé si tengan preguntas, si Patli, no sé si ya tenga algunas ahí No que hay quieran ninguna compartir, pregunta. ¿no? A ver, bueno, sí, Ivette nos pone ya un comentario. Ajá, Ivette Cortés dice, un hermano mormón me dijo que los muertos están dormidos. ajá. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, y que como están dormidos, no pueden interceder. Miren, qué bonita pregunta, pero no sé si llegan visto el itinerario. La próxima semana me toca a mí compartir el tema de los mormones. Aquí tengo, no sé si alcanzan a leer ahí, dice arriba Santa Biblia Reina Valera, versión 2009, pero abajo dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, la Iglesia Mormona. Entonces, ay, ¿qué les parece si esta pregunta la contestamos la próxima semana con el tema de ellos? O lo podemos leer y dar la respuesta, pero sí, miren. Con ese es con el que me agarro más con ellos. No me agarro para pelear, sino simplemente para probarles, porque en esta sola viene la Biblia, viene el libro de Mormón, viene la doctrina y los convenios y la perla del gran precio. Aquí está la doctrina básicamente de la iglesia mormona, ¿verdad? Entonces, como les decía, la próxima semana tenemos el tema con ellos y sí, ese es uno de los puntos, igual que los testigos de Jehová. Y me toca a mí ese tema también en 2 semanas. O sea, hoy voy a estar con ustedes con ese tema, la semana que viene con los mormones y la siguiente con los testigos de Jehová. Y bendito Dios, pues tenemos aquí ven todo esto que tengo aquí atrás, tengo aquí toda su información, su doctrina, sus enseñanzas, lo que ellos creen y cómo poderlo explicar. Pero me van a quitar un poquito de la próxima semana. ¿Quién fue la que hizo la pregunta? Ivette, creo decir. Ivette Cortés. Ivette Cortés. No sé si esté bien, Ivette, con usted. Si me puede esperar para la próxima semana para darle contestación, porque esa parte es interesante. Ya Volvemos a lo escribió mismo. que sí. Ya ¿Ah? escribió. ¿Qué dice? Escribió que sí.
que Ah, está de ok. Sí, Perfecto, solo perfecto. que, solo que igual los evangélicos me dicen algo similar, entonces solo con evangélicos me encuentro, no sé por qué, quizás para que yo les pueda dar una respuesta. ¿No sabe Pero por sí, qué, estoy sabe por qué específicamente. la buscan? Porque es católica primero. Segundo, porque obviamente ellos están haciendo su labor, pero mire, Dios la pone en estos medios para que le pueda usted dar respuesta. Pero como le digo, si me meto ahorita en esa parte del tema, voy a quitar parte de las próximas 2 clases, que no tengo ningún problema al respecto, pero sí me gustaría en el momento profundizar porque son parte de sus doctrinas. Entonces, ¿qué es la parte que usted debe de llevarse en este tema de hoy? Que lo que estamos hablando, que Dios es un Dios de vivos, ¿ok? Las próximas 2 clases vamos a hablar de lo que ellos creen y cómo bíblicamente, así como hemos estado ahorita, no sé cuántas citas les he venido dando, pero bíblicamente hemos podido encontrar eh, cómo nos llevan, cómo ellos nos llevan de un lugar a otro, pero si tenemos las citas, podemos contestarles, podemos dar respuesta de nuestra fe, que puedan entender de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o Sí, hay comentario. un comentario de Santiago. Ujú. Dice, si nuestros hermanos tuvieran plena libertad, ellos sí fueran capaces de entender, pero como el ser que gobierna sus mentes es superior a ellos, por eso no pueden. Por eso los libres, aunque despacio, podemos entender y ellos no. Amén. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que orar por las necesidades, porque ellos no están allá por maldad. Desafortunadamente están allá por la ignorancia de nosotros. Muchas veces pensamos, es que en la iglesia, creo que hace un par de clases de tomó ese tema con respecto a la iglesia, eh, pensamos que en la misa vamos a aprender todo. Si pusiéramos atención, aprendiéramos bastante, ¿verdad? Pero no nomás en la misa. La misa es una celebración que tenemos que ir a vivir, que tenemos que ir a disfrutar, estar en presencia del Señor, recibir su palabra, recibirlo a Él en cuerpo, alma y divinidad. Pero por eso tenemos los cursos bíblicos, por eso tenemos cursos apologéticos, por eso tenemos diferentes ministerios dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como buenos católicos somos flojos, ¿verdad? Como buenos católicos. Si no fuéramos buenos católicos, tuviéramos mejor educación, mejor enseñanza. Entonces, por eso se le agradece al padre, en este caso al padre Marcos y a muchos otros sacerdotes que se preocupan para que como comunidad tengamos mejor información, tengamos mejor preparación, para no dejarnos manipular nosotros. Como decía el padre ahorita, encontraron popó de ratón y tenían dos opciones, no las terminó de decir, pero una opción era atacar y otra cosa era, o sea, proteger para que no se siguieran metiendo o tapar por donde estaban metiendo, pero también lo que ya están adentro, cómo poder limpiar. ¿Sí me explico? O sea, hay que saber cómo detener para que no entren a hacer daño, pero también los que ya estamos adentro, cómo prepararnos para que el daño no siga pasando. Por eso es la apologética, por eso nos tenemos que preparar, por eso tenemos que, y hay demasiada información, en muchos tenemos la bendición que actualmente con estos medios de comunicación, como con el Internet, con el YouTube, con diferentes medios, podemos escuchar a diferentes sacerdotes apologetas o diferentes ah, eh, hermanos laicos preparados y que trabajan con ministerio para poder compartir estas enseñanzas, ¿verdad? Y bendito Dios, tenemos la oportunidad de los que estamos ahorita presentes y también de los que el día de mañana van a recibir en audio, video estas informaciones, ¿verdad? Para que podamos seguirnos preparando, como decía, creo que dijo hermano Santiago, de eh, desafortunadamente están allá, pero una vez más, ellos no están allá por maldad.
Era por ignorancia de ellos y por ignorancia de los que estamos alrededor. Entonces, preparémonos para que los que ya se fueron, ayudarlos a regresar. Y los que están, que no se vayan. ¿Sí me explico? Porque recuerden que el mal quiere alejarnos de, porque él ya no puede regresar. ¿Sí me explico? Alejó al hombre de Dios por medio de un alimento y por otro alimento lo quiere alejar de nuevo. ¿Verdad? Que no recibamos ese pan de vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Y pregunta? hay otro comentario de Uriel. Luis, yo sé que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, pero no sé si las demás denominaciones se atacan como lo hacen con la católica. ¿Es porque Cristo la fundó y no lo quieren aceptar? Desafortunadamente, así es. Recuerden, Jesús lo dijo en Mateo 16, 18, 19. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni los poderes del infierno la podrán destruir. O sea, ¿qué nos está diciendo hoy Jesús? Que nada ni nadie la va a poder destruir. ¿Quién es ¿Por qué es la iglesia católica? Es la única que es atacada. Porque como decía ahorita, creo que era Ivette que comentó, que comentó que le hacen muchas preguntas o que diferentes hermanos de otros evangélicos vienen y hablan con ella. ¿Por qué? Porque no van a ir, si yo soy mormón, no van a venir los mormones a mi casa. Y si veo un testigo de Jehová en mi trabajo o algo y se da cuenta que soy mormón, no se va a meter conmigo. ¿Sí? ¿Contra quién van la mayoría? Contra la iglesia que Jesús fundó. ¿Por qué? Porque el que los alejó, vuelvo y repito, la gente no se va por maldad. La gente se fue por ignorancia. Y por eso hay que pedirle a Dios que a través de su amor y su misericordia y gente preparada, como estamos poco a poco preparándonos para poder ayudar a esa gente a regresar al camino, ¿verdad? Porque recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguna otra pregunta, City? Sí, yo un comentario en relación a esto que estás diciendo, que ya lo puse en el chat. Entonces, podríamos decir que las iglesias protestantes, las denominaciones protestantes, serían iglesias que han surgido por condición y no por convicción. El primero que empezó, o uno de los primeros que empezó a alejarse, fue ¿quién? Martín Lutero, ¿verdad? Lutero. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál fue la condición que lo hizo alejarse? Si buscamos información, si vemos los videos o aquella información que hay de él, se ven diferentes condiciones por cuál él había cosas dentro de la iglesia que él no aceptaba, también como cosas dentro de la iglesia que él no quería. Y creo, no estoy muy seguro, pero creo que escuché que él no quería ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, porque hay otra razón por la cual él se hizo sacerdote. No recuerdo, no quiero ah, hablar de cosas que no tengo la información al 100%, pero sí, en este caso, como dice Zipacli, que fue por condición, no por decisión, ¿verdad? Entonces, igual lo mismo pasó, por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de José Smith. O sea, ¿y de dónde viene José Smith? Y toda esta cultura. Pero miren, lo mismo le pasó a un hombre que llegó a ser santo y él estuvo casi 300 años antes que el Lutero. ¿Saben de quién estoy hablando? Y es, Francisco de Asís. San Francisco de Asís, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la diferencia de San Francisco? Que él luchó para unificar, no para dividir. sí, Nomás si entendemos esto rápidamente, si entendemos lo que significa la palabra, ¿cómo se dice diablo en inglés? y de- Devil, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe? D-E-V. ¿Ok? Entonces, div. Si buscamos, si vemos cómo es la palabra división, empieza con las mismas 3 letras. División, divorcio. ¿Sí me explico? Entonces, él es el que quiere que nos separemos y desafortunadamente por condición muchas personas se alejan. Decía el padre Marcos ahorita que hay una comunidad que está llegando más en el área donde él está trabajando y desafortunadamente por condición
se están yendo, se viniendo de una tradición católica, se están yendo a la iglesia mormona. ¿Por qué? Por condición, porque llegamos, recuérdense cómo llegamos los que estamos aquí en Estados Unidos. Llegamos con una, como decimos vulgarmente, una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Entonces, yo llegué aquí a Utah, pero no hubo, por más que se intentó, no hubo manera de poderme alejar. ¿Por qué? Porque cuando hay una buena base, es difícil. Después, en otra oportunidad, voy a, si puedo, tengo la oportunidad de contarles mi testimonio, pues es diferente, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna otra pregunta o Nada comentario más, antes de continuar. yo para redondearlo, lo que te expresaba en la clase de hace 8 días, el doctor Urbina nos hablaba precisamente de estos inicios del protestantismo y decía algo muy interesante en la carta a León X que envió Lutero, donde le dice que él no impugnaba las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Entonces creo que eso también es parte de lo que te acabo de expresar, que es por la condición, no por una convicción que se tuviera. Tenemos Sí. otro comentario, Luis, Sí. Gisela. La iglesia siempre ha sido criticada, ha sido su camino, en lo bueno y en lo malo, obviamente también, sin olvidar que la iglesia es santa y que somos seres humanos los que la conformamos, con todos nuestros defectos y virtudes. Cuando Jesús estuvo con nosotros, Él estuvo con sus discípulos por 3 años, según lo que nos habla el Evangelio, ¿verdad? Y también nos habla en el Evangelio que Él escogió, dentro de muchos que lo seguían, escogió a 12. ¿Eran hombres perfectos? No. No. ¿Lo traicionaron? Sí. Sí. ¿Lo negaron? ¿Lo abandonaron? Sí. ¿Se escondieron? Se Y aún fundieron, así, y aún así, los amó. los amó, les dio la fuerza del Espíritu Santo para que pudiera continuar su trabajo. Entonces, la iglesia no es perfecta. El que es perfecto es el que la fundó, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario para continuar con el tema? No hay ninguna. Yo. Si gustas, vamos al receso. Parece que yo. Natalia Sí, tiene yo. una. Natalia, adelante, Sí, Natalia. sí. Yo tengo una pregunta. Cuando te quieren imponer las manos, no sé si vas a hablar la otra semana de los testigos de Jehová. Entonces no, entonces me espero. Sí, guárdala, Ok, apúntala para que no se le olvide, por favor, ok. porque son temas muy buenos. Escuché Muy ahorita buenos. que dijo eso, pero no estaba segura. Ok, me espero entonces. Sí, Ok. sí, por favor. Ok, Luis, son Especialmente con. Sí. las 10:06. Ujú. Aquí en Texas, creo que en Utah son las 9:06. Sí, entonces Ok, continuamos. Ok. entonces, ¿te parece Yo bien estoy en Utah. si a las 10:10, 4 o 10:11, 5 minutos? Podemos tomar ahorita si quieren ya los 5 minutos y así regresamos y poder continuar porque Ya vamos continuamos la siguiente. para empezar a hablar de con María, ¿verdad? El culto a Claro María. que sí. Ok, Nos vemos entonces en un ratito. ok, 5 minutitos. Entró una llamada. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos ahorita. ¿Todavía no están? Y aquí están todos, Ok, calladitos, pero aquí están. perfecto, perfecto. Muy bien. Nos quedamos ahorita en la última lectura que estábamos viendo. Estábamos viendo Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Y leímos juntos el versículo 1, pero me gustaría volverlo a retomar. Entonces, si nos podemos ir, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo leo yo. Dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, perdón.
con toda piedad y dignidad. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 3? Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjense lo que nos dice aquí Pablo a Timoteo. Quiere que lleguemos al conocimiento. Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estábamos hablando anteriormente que en el versículo 5 nos habla de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, que no podemos pedirle ni a la Virgen ni a los santos ni a nadie más que interceda por nosotros ante Dios, porque Jesús es el único mediador. El problema es que muchas veces no saben o no entendemos qué significa la palabra mediador. ¿Alguien me puede leer el versículo 5 una vez más? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí. Y único también es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. En la siguiente frase es donde viene la explicación de lo que significa la palabra mediador. Adelante, por favor. Cristo Jesús, hombre. Y luego, Tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. o sea, que mediador significa el que se entregó. ¿Y para qué Jesús se entregó? Dio su vida por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De la muerte. De la muerte por De la el mu- pecado, pecado. ¿verdad? O sea, Él muere por nuestros pecados, muere en la cruz por nuestros pecados, para que podamos tener Vida vida eterna. eterna si obedecemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Una cosa es decir, yo creo en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Porque levanten la mano los que dicen que creen en Dios. Todos. ¿Quién cree en Dios? ¿Creen en Todos, Dios? sí, La otra pregunta es, ¿le creemos a Dios? sí. ¿Le creemos cuando dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes? Y soplando sobre ellos les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, mas aquellos que no perdonen quedarán sin. Perdonar. ¿Le creemos? Cuando Jesús, allá en Juan 6 del 51 en adelante, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida. Eterna. ¿Y cuántas veces? A lo mejor los que estamos ahorita aquí en la clase, pues ya vamos más seguido, vamos todos los domingos, nos confesamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero acuérdense antes, cuando no buscábamos a Dios, Perdidos. imagínense si la muerte hubiera llegado en ese momento. Perdidos. ¿Le creemos a Dios? Porque decimos que creemos en Él, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Creer lo que Él nos da, las órdenes con promesa. Orden, come mi cuerpo y bebe mi sangre, para que tengas vida eterna. Eterna. Orden con promesa, vayan y perdonen los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, más aquellos que no perdonen quedarán sin perdonar. ¿Perdona para qué? Para que podamos tener vida eterna, creerlo. Entonces, el mediador es aquel que dio la vida por nosotros, pero todos podemos ser intercesores, ¿verdad? Todos podemos interceder. Entonces, si todos podemos interceder y sabemos que María no está muerta, porque Dios es un Dios de vivos, en este caso, ¿podemos venerar a María? Sí, ¿Sí o no? sí. Sí. ¿Por qué decimos que sí la podemos venerar? ¿Por qué creemos que la podemos venerar? ¿Quién nos dice cómo podemos estar seguros? Me buscan, por favor, me abren, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, para los que no sabemos, no sabíamos, Lucas no conoció a Cristo en persona. Ujú. Lucas fue discípulo de Pablo, ¿verdad? Pero casualmente
Lucas escribe el Evangelio, obviamente de Lucas, ¿verdad? Fíjense lo que, cómo empieza diciendo. ¿Alguien de los que están ahorita presentes tienen la Biblia latinoamericana? ¿Alguien tiene la Biblia latinoamericana? Que levante la mano. Sí, aquí. Ok, Sí. perfecto. Los que tienen la Biblia latinoamericana, si me pueden leer, uno de ustedes dos o de los que están, que me pueden leer, por favor, el capítulo 1, versículo 1 al 4. Ok, lo tengo. Ok, adelante, por favor. Las personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Ok, entonces quiere decir con esto que Lucas empieza a escribir lo que se decía. O sea que no había una escritura en sí, sino lo que se decía, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se decía. Adelante, por favor. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Ok, De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. adelante. ¿Ese ya es el versículo 4? El 4, sí. Ajá. Sí. Ese es hasta el 4. ¿Segura que es la Biblia latinoamericana? ¿Sí? ¿Alguien tiene que no sea en teléfono? Ahí está. Natalia, por favor. ¿Me lee Es el la misma que versículo está 4? Zipacli. Es Yo la misma ¿Dice tengo de lo la, mismo? Zipacli. yo ¿También tengo la tienes, verdad, la Zipacli? latinoamericana y tiene palabras diferentes. Sí, No, a yo eso es lo que tengo me refiero. bueno, el 4 dice, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Esa es la palabra que estaba buscando. La Catequesis. catequesis, que en la mayoría de las otras Biblias dice enseñanzas, pero quería encontrar esa palabra, la palabra catequesis, lo que no, se ha enseñado desde el principio. ¿Y qué fue lo que se ha enseñado desde el principio? Me buscan, por favor, ya que están ahorita en el capítulo 1, vayámonos al versículo 28. Están en el 4 ahorita, nomás váyanse una hoja después al versículo 28. ¿Qué es lo que dice el versículo 28? Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Dónde hemos escuchado eso? Ahorita hablamos de eso. Magnificat. Lucas nos habla de que se decía todo esto, de que él no lo vivió. Esto estamos hablando tal vez 60 años después de Jesús. Perdón, después de cuando escribe esto, en este caso Lucas. Ya habían pasado 60 años, o sea, los 30 años 33 años antes de que naciera Cristo, más los 35 después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, más de 60, 70 años tal vez cuando Lucas escribe esto. ¿Y de qué nos está hablando Lucas? De que el ángel visitó a María. ¿Quién le dijo esto a Lucas? ¿Sí me explico? María. Entonces, entendamos ahora lo que, una vez más, si me pueden leer el versículo 28 completito, por favor. Llegó el ángel, Hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Muy bien, ahora vayamos al versículo 35. A ver qué nos dice aquí Lucas, qué nos cuenta Lucas de por qué podemos venerar a María. Primero, el saludo del ángel. ¿Qué significa, qué significa el saludo? ¿El ángel es el que la está saludando o es Dios a través del ángel? Es Dios a través Dios de la detrás del Entonces, ángel. ok, ahora veamos lo que dice el versículo 35. Contestó el contestó, ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿hay motivos por qué venerar a María? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué está recibiendo? Recibe la visita de Dios a través del ángel y la saluda y le dice llena de gracia, bendita eres. Y en este caso le dice que va a ser la madre de nuestro Señor, la madre del que será llamado el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Ahora vayamos
y ver qué nos dice del 40 al 43. Ahí mismo, nomás unos versículos más Sí. adelante, 40-43, ¿no? Natalia, por Entró favor. en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo ¿Se y llenó de qué, perdón? exclamó del Espíritu Santo, ¿Se llenó de qué, por favor? del Espíritu Santo. Y los hermanos cristianos no católicos dicen que están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hablan de María? Porque aquí, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, fíjense lo que habla de María. Adelante. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? María le dijo, me visitó un ángel y me dijo que iba a ser la madre del Hijo de Dios. No. ¿Quién fue el que le dijo esto a Isabel? Yo en el vientre de Isabel, Pero ¿quién fue El quién le Espíritu dio Santo. el esta Espíritu información? Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si en verdad estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos encontrarnos con el Espíritu Santo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el amor, en este caso, de entender, de abrazar, de venerar, de pedirle a María como madre de mi Dios. Porque es lo que dice ahí Isabel. ¿Cómo puedo, quién soy yo para merecer que la madre de mi Señor? ¿Qué significa la madre de mi Señor? La madre de mi Dios, ¿verdad? Del Todopoderoso, del que a través de su palabra se hizo todo. Puede venir a mí. Por allá en Juan, capítulo 19. Anótenlo ahí, ahorita lo buscamos, nomás lo voy a tomar así como referencia para continuar ahorita aquí con Lucas. En Juan capítulo 19, versículo 26, Jesús estando en la cruz, dando su último testamento, sus últimas palabras, pide a los que están enfrente de él. ¿Quiénes estaban enfrente de él? ¿Quiénes eran los que estaban enfrente de Jesús? Juan y María Gabriel. Magdalena. Y María Estaban tres Magdalena. Marías, ¿verdad? Tres Si leemos los Marías. evangelios, sabemos que había más de una María, ok. Pero también habían judíos, habían sacerdotes judíos, habían soldados romanos, había comunidad, ¿verdad? De diferentes eh, religión, si podemos manejarlo de esta manera. Pero ¿qué dice Jesús? Mujer, he ahí Tu madre, a tu hijo. Hijo, he ahí a tu a tu madre. madre. Y a partir de ese momento, ¿qué hizo Juan? La tomó, La llevó la a su llevó casa. a su casa. Les pregunté ahorita, levanten la mano los que tienen a María en su casa. Se la llevó. ¿Se acuerdan? Y todos No la levantaron la mano trajimos. emocionados. No la Pues trajimos. qué bonito que podamos tener a Mamá María con nosotros en casa, ¿verdad? O sea, no la tendríamos en presencia como quisiéramos, pero sabemos que esa imagen nos recuerda lo que ella significa. ¿Y qué es lo que ella significa? Que es la madre de aquel que dio la vida por nosotros como hombre, pero también como Dios para que podamos regresar a estar en su presencia, ¿verdad? Por eso Sí. es que veneramos a María. Y fíjense lo que contesta María después de que Isabel le hace este comentario. Ahí mismo, vayámonos al versículo, yo pienso que del 40 no, ya lo leímos, ¿verdad? El 40 al 43. Nos quedamos en el 44. Ok, siga adelante, por favor, Natalia, por favor. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María Dichosa tú porque creíste, ¿verdad? Ahora sí. fíjense lo que contesta María. Esta parte me encanta. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Todas poderoso ha hecho generaciones, generaciones. O sea, generaciones. ¿por qué nomás los cristianos católicos decimos bienaventurada, feliz a María? ¿Por qué los que desafortunadamente no tienen
¿Por qué se le robaron ese amor a María? Porque antes de estar en otras iglesias, aunque nacieron en esas iglesias, tal vez, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, de algún momento fueron alejados de la iglesia que Jesús fundó. Entonces, sabiendo esto, por eso es que por amor tenemos que dar, porque miren, todo esto que leyó ahorita Natalia de la Biblia latinoamericana, también está aquí, en la Reina Valera, también está en la de los Testigos de Jehová, también está en todas. ¿Sí me explico? Esa parte no se cambia, pero decía ahorita, creo que fue Santiago que comentó que desafortunadamente hay alguien más que no quiere que veamos lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, si sabemos que eh, que le podemos decir a María, gracias, bienaventurada, feliz eres, dichosa, por qué se nos aleja? ¿Por qué se nos niega? ¿Por qué nos tratan de tapar? O decir, no, es que en la Biblia no dice en ninguna parte que María que está en el cielo, porque es otra cosa. Dicen, por qué ustedes dicen que María es la reina del cielo, la madre de la iglesia, la madre de Dios? Esos son otros temas que no sé si esos temas los vamos a ver en las próximas clases o parte de la apologética que también tenemos que prepararnos, pero desafortunadamente, como dijo el padre, 2 horas no son suficiente para todo lo que se debería eh, de indagar, ¿verdad? De llevarnos la información, pero tratemos de llevarnos la mayor información en un tiempo reducido. Entonces les voy a pedir que nos vayamos, en este caso, que nos vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Es el último versículo del capítulo 11. Si alguien si lo puede encontrar y leerlo, por favor, en Ya lo lo que yo lo tengo. busco acá. Capítulo Entonces 11. se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo ¿Qué fue lo que verse el se abrió? arca, ¿Qué fue lo que se abrió? el santuario ¿Y de qué Dios es en lo el que cielo. ahora, y qué es lo que se ve, perdón? Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Ok, ¿qué es lo que, se acuerdan en el Antiguo Testamento, el arca de Dios? ¿Qué es lo que había en el arca de Dios? ¿Quién se acuerda? Si alguien lo puede comentar. Los Es- El maná, mandamientos, Estaban los mandamientos, la ley de Dios, ¿ok? El ¿Qué maná, más? el maná. maná y ¿No? El el maná, muy maná, bien. Y el El báculo de el bastón, Aarón. báculo de el Moisés. báculo, ok, el bastón ok. Entonces, esas cosas representaban que lo que Dios nos, representaba ¿verdad? Le representaba a Dios, lo que Él nos dio para a poder Dios, lo continuar. que es Entonces, amar a Dios. una vez más, ¿quién estaba leyendo? ¿Eran usted, Natalia, la que estaba leyendo el Sí, versículo? sí, Ok, sí. por favor, empieza otra vez el versículo 19. Ok. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Prosigo? Ahora que dice, porque es continuidad, el 19 termina, pero el 12 es continuidad del 19. Adelante. ¿El 12 también? Sí, o sea, me refiero, Apare- el capítulo 2 es continuidad del 11, entonces continúa. Si usted se fija, sigue la continuidad. Ahora Ah, ok, vamos a que perfecto. Sí, sí, apareció. sí. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, ¿Una con qué, la luna perdón? bajo, una mujer vestida del sol, Y recuerden con que cuando se abrió el cielo, se abrió, ¿qué se vio? El el arca, arca. El el arca, santuario. ¿verdad? ¿Verdad? Abrió el Entonces, santuario y y en El eso santuario. se aparece una mujer vestida de sol. Ahora vamos a ver quién es esa mujer. Adelante, por favor. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Ahora vamos a ver Apareció, ahora vamos a ver a quién da luz esa mujer. Adelante. apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo.
precipitándola sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en ¿Se cuanto acuerdan? naciera. Ah, está ahí. No quite el dedo del renglón porque va a continuar, ¿ok? Si nos Ok. vamos por allá a Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de una mujer que va a ser la madre de aquel que va a venir a acabar con la serpiente, ¿verdad? Morderá su Aquella talón. serpiente que le dijo que va a morder ¿sí se acuerdan? Su talón. Sí. Ok, y la serpiente va a morder el talón y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de quién es esa mujer que está hablando. Adelante. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Cómo se reconoce a Jesús? Como Reyes. el rey de reyes, ¿verdad? Reyes. Y ahí dice que gobernará entre todas las naciones, Naciones. ¿verdad? O sea, rey de Con reyes, vara ¿ok? de hierro. Y que va a Ujú. gobernar con un bastón de hierro. ¿Se acuerdan lo que estaba dentro? Eh, eh, Se me ¿Del fue la arca? palabra. Del arca, perdón. Gracias, ¿Del gracias. arca? Del Ujú. arca estaba el maná, que es la representación del alimento. Viene Jesús y nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Dice que él es el maná bajado del cielo. O Cielo. sea, fíjense cómo se está conectando. Continúe, por favor, Natalia. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Ok. Allí, ¿Se acuerdan allá cuando le preguntaron a Jesús, le preguntó la mamá, creo de la mamá de Santiago y Juan, que le dice, maestro, cuando estés en tu reino, mis hijos pueden estar sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? No saben lo que piden, no saben lo que piden, porque esos lugares ya están reservado. dados. Ujú. Jesús está sentado a la derecha de quién? Del Padre. Del Padre. Entonces viene diciendo, si Jesús está a la derecha de Dios, quiere decir que está a la izquierda de Jesús, ¿verdad? ¿Y Lo quién se sigue la sienta a madre. la derecha de Jesús? La madre. Allá cuando llega la madre a visitar al rey Salomón y le dice, eh, cuando viene y se pone de rodillas el rey y la invita y hace pedir que pongan un trono o una silla en la derecha de su trono. ¿Quién es la que se sienta a la derecha del trono del rey? La La madre. madre, no la reina. Bueno, en este caso, la reina ocupa el lugar que es la madre, ¿verdad? Se sienta a la De derecha. Salomón. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, ¿nos podemos sentar uno a una derecha, otro a tu izquierda? Dijo, no saben lo que piden porque sus lugares ya están dados. ¿Quién está a la izquierda de Jesús? Dios Padre. ¿Quién está a la derecha de Jesús? Su La madre. madre, María, ¿verdad? Y será llevada al lugar donde ya está prometido por quién? Por Dios. Ese Por lugar Dios ya está, Padre. ¿verdad? Muy bien. Y un poquito más adelante, creo que es el versículo 9, dice, no, perdón. Donde dice, ok, va el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, Fíjense cómo fue desde expulsado. fíjense cómo desde el Apocalipsis nos lleva otra vez a Génesis. La antigua serpiente. ¿Cuál es la antigua serpiente? Aquella serpiente que Satanás del tentó a género. Adán y Eva, ¿verdad? Para alejarse de Dios por desobediencia, por el pecado, ¿verdad? El primer pecado, la desobediencia. Entonces, aquí el dragón, la antigua serpiente, conocida como demonio o Satanás, fue expulsado al seductor. Una vez más, por favor, fue expulsado el seductor del mundo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ahora Ahí entonces, váyase de una vez directamente al versículo 15. No, al versículo 17. al 17, entonces Ajá. el dragón se enfureció contra la mujer y se ¿Contra fue quién una vez más? entonces el dragón se enfureció contra la mujer Una y vez se más, fue ¿contra quién? contra la mujer. Perdón que le interrumpa, Natalia, pero es No, nomás no hay para que problema. todos entendamos que
En Apocalipsis habla de la No, mujer, la no mujer, se la preocupe. mujer. Siento que estoy Ya. leyéndole al padre Luis Toro. Me interrumpe. Otra vez y Y a otra mí vez. y a mí me tocó estar 2 años con él y estarlo acompañando a muchas iglesias, por eso Y sí, le me aprendí, interrumpe, creo que ¿verdad? le Pero le digo, aprendí no hay problema. Estoy de practicando. hay una parte, bueno, cada vez que Jesús se refería a María, ¿cómo se refiere a ella en los evangelios? Mujer, Se acuerdan en las que, bodas de Cana. que muchos hermanos cristianos no católicos nos dicen, ni siquiera Jesús le decía madre, ni siquiera Jesús le decía María, la despreciaba y le decía mujer? Mujer. ¿Por qué Jesús le decía mujer a María? ¿Por qué en la Biblia, en Apocalipsis, nos habla de esa mujer? Porque Jesús quería asegurarse que entendiéramos que esa mujer, que es su madre, es la mujer de la promesa del protoevangelio en Génesis 3:15, donde dice una mujer. ¿Sí me explico? Jesús quería que estuviéramos seguros. Por eso es que como cristianos católicos veneramos a María, porque entendemos quién es ella, porque sabemos quién es ella y por amor a ella hacemos lo que Jesús nos pide. Allá en Juan 2, cuando en las bodas de Caná, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan cuando María se da cuenta del problema que estaban pasando todos, va María y les dice, ahí le dice a Jesús, se les acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres Mujer. conmigo, mujer? Ese no es mi problema. Esa es bronca de ellos. ¿A mí qué me dices? ¿Y qué le Mía, dijo? ¿Y qué dijo María? ¿Se puso a alegar con él? No. no, ¿Qué dijo? Volteó hacia los servidores y le dijo, hagan lo que él. en lo que él dice. Es lo único que María nos ayuda a enseñarnos a través de su amor y de su comprensión de aceptación, de saber que ella aceptó ser la madre de nuestro Señor, pero también como madre el sacrificio de verlo pasar por lo que pasó por amor a nosotros. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para aquel que crea en él y lo siga, se salve y tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, continuemos ahí en el versículo 17, Natalia, donde está leyendo ahorita, una vez más. Entonces el dragón se Entonces, enfureció. entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. ¿Es todo? ¿A quién fue a ¿O prosigo? atacar? A los hijos A de los María. hijos. Ese es otro tema, es un tema muy largo cuando los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos, que ahí sí nos tomaría otro buen rato y no nos queda mucho tiempo, pero sí entender de que María no tuvo más hijos, María solamente tuvo un solo hijo, ¿verdad? Ujú. Pero, Así es. ¿cuáles son esos hijos que habla ahí Apocalipsis? Nosotros. Todos aquellos que Nosotros. creemos en ella como nuestra madre, porque es la madre de nuestro Salvador, de nuestro Dios, Salvador. ¿verdad? Entonces, si entendemos esta parte, podemos comprender el porqué de la veneración, el porqué del respeto, el porqué le pedimos a ella que interceda por nosotros. Ah, eh, allá ellos utilizan, por aquí tengo una cita que ellos utilizan mucho, con la cual nos atacan. ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Perdón. En Lucas 2, del 5 al 7. Lucas 2, del 5 al 7. Nomás voy a tocar un par de citas bíblicas para comprobar primero lo que ellos nos dicen. Alguien, si lo tiene, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y dio luz a cuántos hijos? A su hijo primogénito. ¿Y qué significa la palabra primogénito? Único. Primero. Primero. Significa el primero de muchos, Muchos. ¿verdad? Entonces ellos al decir esto dicen, sí, María tuvo más hijos y después allá nos leen por allá Marcos 3,
y nos dan citas donde habla de los hermanos de Jesús. En la Biblia habla mucho de los hermanos de Jesús, pero nunca habla de los hijos de María. Si nos vamos allá a Mateo 1, donde viene explicado, donde termina Mateo 1, creo en el 14 o el 15, verán rápidamente, aquí lo voy a buscar porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero en Mateo 1 termina diciendo, creo que es el 16, dice el 16, Mateo 1, 16 dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Ahí nomás habla de, porque si leemos todo el primer capítulo de Mateo, nos va narrando la historia desde Abraham hasta Jesús, ¿verdad? Y en esa narración nos habla, cuando hay hermanos, dice el hijo de y sus hermanos, y da nombre de hermanos y cosas así. Pero cuando llega a José, dice Jacob, que fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces nos habla de que José no tuvo más hijos, porque hubiera dicho esposo de María y padre de fulano, fulano y sultano, ¿verdad? Y si María hubiera tenido más hijos, dijera aquí, mamá de Jesús, llamado Cristo, y sus hermanos. Pero en este caso, y sus hermanos. Ahora, dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Si se aferran a decir que María tuvo más hijos, pues nosotros sabemos que Jesús tuvo muchos hermanos, pero no dice que María tuvo más hijos. Si en verdad Jesús tuvo muchos hermanos, vayámonos por allá a Primera de Corintio, creo es capítulo 5. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Primera de Corintios, ¿dónde están? Primera de Corintios. Es capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién lo tiene? No sé si lo tenga Carla o Natalia. Yo. Ujú. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Pero Nada más. léame bien, porque dice una palabra antes de eso. En el versículo 5, ¿cómo empieza? Que se apareció. Versículo Que fue 5. sepultado, que sucedió, que resucitó al tercer día también pues no sé, eso es lo que dice, Ok, que se no, apareció a perdón, Pedro. es que estaba viendo yo el versículo 3. Léame el 3 y luego se va al 5. Léame el versículo 3 y luego se va al 5, por favor. Ya. En el 15, Sí, capítulo y 15:3. versículo 3, ok. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, ¿Quién es el que que está hablando Cristo aquí? murió, ¿Quién es el que está hablando aquí? Pablo. Pablo, San Pablo, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Que Cristo murió. que Cristo, he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿A quién se apareció primero? A Pedro. ¿A quién dejó encargado de los discípulos? A A Pedro. ¿Se Pedro. acuerdan cuando le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan cuando Tú lo sabes que nombra? Ok, muy sí, bien. Ahora, ¿qué dice después en el versículo 6? Porque primero dice que se le apareció a Pedro y después a los 12. a los 12. ¿Lo dice? Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. O sea, que Algunos de los María tuvo 500 hijos. 500. hijos. ¿Una mujer podría tener 500 hijos o más? No. Entonces, dice la palabra, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? O sea, que hay personas que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan, ¿verdad? Entonces, ah, sabiendo esto, eh, eh, esta parte del tema de los supuestos hijos de María es un tema muy, muy extenso que tenemos todas las citas para darlas, pero desafortunadamente el tiempo no. Entonces, el por qué, voy a terminar con esto antes de pasar a las preguntas. ¿Dónde lo puse por aquí?
Ah, creo que no está acá. Dice, ¿por qué no debemos escuchar todo lo que viene con otras enseñanzas? Lo que nos dicen los hermanos evangélicos o los hermanos cristianos no católicos. Pues vayámonos primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5, por favor. Y vayan preparando las preguntas porque no nos queda mucho tiempo. Nomás vamos a ver esto rapidito, ¿ok? Para pasar a las preguntas. Ya, puede leer, Carlita. Ahora les doy. Puedes leer. O si Patley. Timoteo, ¿qué, perdón? Primera de Segundo Timoteo, o primero. capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Del 3 al 5. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. ¿Es hasta el 5 o hasta el 7, perdón? Hasta el 5, por favor. Ok, hasta ahí. Está ahí. Me gusta más mi traducción en la parte Adelante. 4, que Ajá. dice, están cegados por el orgullo. Por el orgullo. ¿Y cuántas veces no dejamos que el orgullo, por eso, el aprender la apologética, miren, hace 6, 8 años atrás, cuando me empecé a meter en la apologética, cuando andaba con el padre Luis Toro, bueno, antes de andar con el padre Luis Toro, me empecé a llenar ahora sí que de quería salir y a pelear con todos los mormones y testigos de Jehová y todo el que llegara a mi casa y tocara la puerta, ¿verdad? Pero no se trata de pelear, se trata de con amor, de comprensión, de entender, de tratar de entender el por qué el otro se fue. ¿Sí me explico? Y si podemos entender eso, poderlo llevar a, como dice la palabra, a buenos praderos, a buenos términos, a buenas praderas para que se alimenten de ese Jesús que decimos conocerlo, pero no le creemos. Entonces, la invitación queda ahí para seguirnos preparando, para seguirnos metiendo en apologética, para no nomás es decir, ya sé, ahora me voy a ir a pelear. No, es por amor, entender que no todos, como dicen Romanos, que no todos, aunque lo veamos, nos cegamos. ¿Sí me explico? Entonces, eh, por eso la importancia de tomar estos cursos, de seguirnos preparando, de ver videos, pero lo más importante es la Eucaristía para poder tener el amor de Cristo en nosotros, para poder compartir lo que Él nos enseñó. Yo sé que no tengo mucho tiempo, solamente creo que ya 9 minutos. Sí, Pacli, no sé si nos pueda ayudar ahí Que sí. para poder terminar. Claro Y que yo sé sí. que van a quedar, a lo mejor en la próxima semana nos metemos media hora antes y podemos ahora sí que hablar un poquito más, ¿verdad? Y tenemos por aquí varios comentarios, Gisela, donde ella reafirma su creencia y que cree en las órdenes del Señor como promesas. Y también comenta que tiene su consagración a la Virgen María y ha aprendido que nuestra Santísima Madre tiene un doble rol fundamental, Madre de Dios y Esposa de Dios. Amén. Eh, Gálatas 4:4. y Ver comenta, tengo una pregunta. ¿Qué significa en el versículo 2 de Apocalipsis? Me imagino que es capítulo 2, versículo 12. Gritaba con dolores de parto. Si O en el María, capítulo 12. si María no tenía pecado y según Génesis el dolor de parto viene por el pecado, esto me lo comentaron algunos hermanos separados y me quedó la inquietud. Déjeme lo leo aquí. Dice, está embarazada y grita de dolor porque ha llegado la hora de dar a luz. Yo tengo una idea. Sí, No sé si le adelante. puedo comentar. Sí, Ver, Es por que favor.
Sí, es que un sacerdote nos dijo que cuando la Virgen nos dio a luz fue cuando Jesucristo murió, entonces ahí fue que nos partió con dolor al ver morir a su hijo. Entonces ahí fue donde comenzaron sus dolores cuando estaba viendo a su hijo ser crucificado y nos partió con dolor a toda la iglesia, básicamente. Así es, y de hecho, si vemos lo que nos dice Mateo 1, creo que es el versículo 21 o 23, déjame lo encuentro rápido. Mateo 1, Mateo 1, ¿qué? 21. Mateo 1, 21. No, 22, perdón. Mateo 1, 22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho del Señor por boca del profeta. En el 23 dice lo siguiente. Recordemos por allá en Isaías 7:14, donde está la promesa del Señor, ¿verdad? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. ¿Qué significa la Virgen concebirá y dará? Que es virgen antes, durante y después del parto. Entonces, es muy fácil decir ahora cuando hablamos de las que son madres, en el momento del parto, pues el cuerpo, obviamente, el área pélvica se abre y es donde viene el dolor, ¿verdad? En este caso, dicen, pero tuvo que haber pasado eso para que Jesús veniera a este mundo. Y si Dios, Espíritu Santo, entró en María para que fuera madre, siendo virgen, y tenía que ser virgen después de ser madre, no me acuerdo cuál fue el salmo, a ver si cuando nos reunamos la próxima semana, la media hora antes de empezar el próximo tema, voy a tener, es un salmo, no me acuerdo si es el Salmo 3 o el Salmo 5, donde dice que fui sacado del vientre de mi madre para que no hubiera dolor, ¿verdad? Lo voy a buscar para la próxima semana, pero volvemos a lo mismo. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa que Dios dio a Isaías, al pueblo, a través de Isaías, en Isaías 7:14. ¿Ok? Entonces, como decía, creo que era la hermana Ivette ahorita, que es eso, es el dolor de ver a quién, a morir a Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos regresar, darnos vida a todos. Si me explico, darnos vida como madre. ¿Y quiénes son esos hijos? Aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Pero la próxima semana comentamos un poquito más, y especialmente cuando esté el padre, no sé si esté el padre Marcos ahorita conectado, ¿no? Eh, ¿Alguien más? Es el Salmo 139, Luis, el que habla de que fue formado dentro del vientre y que el embrión y que fue maravillado y Sí, ese. pero hay otro, no me acuerdo si es el 5 o el 10, no recuerdo, pero lo voy a buscar para la próxima semana, donde dice que fue sacada del vientre de la madre. Ok. Ok, Tenemos sí. otro comentario. Ujú. El profesor que nos impartió la asignatura de Sagrada Escritura nos recomendó estas dos versiones. Creo que es el padre Marco quien lo pone de la Biblia. Tengo las dos y están muy interesantes, se las recomiendo. Nos está poniendo por aquí las dos ligas para que las descarguen antes de que se termine la clase y las tengan por ahí guardadas. No Eh, dice cuáles son las Biblias. hay unas ligas que hay que abrirlas Ok. y entonces pueden abrirlas y aguardarlas. Ahorita yo las puedo abrir también. Y Beth comenta, ¿será que por este versículo nos dicen que la religión no salva? No sé si se refiere al versículo anterior. Ese es un tema, pues de hecho, parte de lo que vamos a hablar en las próximas dos clases, que son de los mormones y los testigos de Jehová, vamos a hablar un poco de eso, de que ellos manejan mucho la parte de la religión, pero más así para que se nos quede. ¿Qué es religión? La palabra religión viene de latín relegare, y relegare significa la mezcla de Dios y el hombre. Por ejemplo,
no me acuerdo qué sacerdote fue que se lo escuché, dice, si agarras un vaso de agua y le pones azúcar, ¿qué se hace? Nada, pero si la revuelves, se hace agua dulce, ¿verdad? Eso es la religión. O sea, no, muchas personas piensan que religión es, soy una persona religiosa, voy a misa, tengo rosario, hago esto, hago lo otro. No, o creo lo que la iglesia, claro, si la iglesia lo enseña, es porque por 2000 años se ha venido enseñando, ¿verdad? Que hay hombres que se han equivocado dentro de la iglesia, claro, y ese es un tema que no sé si ya se vio o lo veremos más adelante, pero eso está dentro de la historia de salvación, está dentro de la historia de la iglesia, donde nos habla de esos tiempos oscuros dentro de la iglesia, de cosas que pasaron, ¿verdad? Pero esos son los hombres, no Dios. Dios funda su iglesia, pero somos los hombres que, y dijo, ni los poderes del infierno la podrán destruir. O sea que, no me acuerdo si fue el emperador Napoleón que llegó a la catedral y dijo, vengo a destruir tu iglesia, dice, el obispo que estaba en ese momento dice, si los que estamos adentro no la hemos podido destruir, ¿tú crees que la vas a destruir? ¿Verdad?